Vamos a seguir analizando el escenario económico. Ahora estamos en comunicación con el periodista Raúl de la Torre, que ya tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Buen día, gracias por el llamado. No, por favor, gracias por atendernos. Vamos a tratar de analizar cómo está la foto hoy de la economía. ¿Qué estás viendo hoy del plan Milei en esta etapa, sobre todo en la que hay un punto central de la discusión, que es cómo sigue el plan sin reservas? Digamos, casi todas las fuentes, casi todas las canillas de dólares están con problemas. La liquidación de los agroexportadores, la negociación con el Fondo Monetario, la negociación del repo con los bancos que no termina de salir. ¿Cómo sigue el plan Milei sin dólares a la vista? Sí, evidentemente el plan estaba muy centrado inicialmente en lograr financiamiento externo para esta política que se dio el gobierno de un shock violento, un ajuste violentísimo, y esto ha fallado, ha fracasado toda la posibilidad de financiamiento externo, tanto digamos, los créditos de organismos oficiales, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, como en el sector privado, en la banca privada, que tampoco le ha otorgado a Luis Caputo lo que él prometía como su gran conocimiento, su gran especialidad, que era el contacto con las finanzas internacionales. Esto me parece que pone en crisis directamente por esto mismo que vos estás resumiendo bien, un programa que hasta ahora lo que había hecho es cargar todo lo que tiene que ver la actividad de economía real, producción, empleo, todo lo que tiene que ver con esta situación, pues prácticamente fue cerrada. Prácticamente la palabra industria no se escucha jamás en boca ni del presidente ni del ministro de Economía. Está sufriendo muy gravemente. El panorama que estoy viendo es que vamos hacia una segunda parte del año, en el segundo semestre, donde los temas protagónicos van a ser el desempleo, creciendo por arriba del 10%, y el cierre de empresas. Es decir, ya lo estamos viendo las dos cuestiones, los dos panoramas. Cierre de empresas, pequeñas y medianas, también grandes empresas que deciden retirarse ante la falta de perspectivas de que esto tenga una recuperación pronta. Y este juego que se hacía con si esto era una B corta, una L, una U, de acuerdo a cómo se daba esa recuperación, o se planchaba el punto de peor crisis del piso. Bueno, lo que estamos viendo es que no tiene piso. Bien, Seguimos, ahora, al mismo seguimos en tiempo, caída, ¿no? la posición del gobierno es que, bueno, que en algún momento la propia baja de la inflación empieza a pegar sobre la actividad favorablemente, es decir, que empieza a haber un poco más de financiamiento, ya no tanto para la inversión, que es más complejo, pero por lo menos para el consumo, y que el propio descenso de la inflación empieza a recuperar los ingresos de salarios, jubilaciones, etcétera. ¿Eso se puede dar en el corto plazo? Me parece que no se está dando y no parece que se fuera a dar, porque justamente el problema que estamos teniendo, Fernando, es que todavía se achican más las fuentes de ingresos para la población. Es decir, si tenés menos empleo, tenés más suspensiones o directamente pérdida del empleo, por más que baje la inflación, eso no es una solución. Al contrario, lo que está pasando es que la inflación está cayendo por la depresión económica que hay, la falta de consumo, la falta de demanda interna. Y lo segundo es que ya el otro problema, el problema de la economía real, pasa a superar al de la inflación. O sea, la inflación va dejando de ser la preocupación central de la economía, y la preocupación empieza a ser mantener el empleo, y para el empresario, si la actividad en que se encuentra va a Claro. poder continuar, o tiene que tomar una decisión drástica. Bien, ahora, al mismo tiempo, también empiezan a darse algunas señales de que se habría tocado piso en algunos sectores de manera muy heterogénea, si se quiere. De eso, ¿hay alguna perspectiva? Digamos, ¿hay alguna perspectiva, por ejemplo, en el tema del blanqueo, que empieza a entrar dólares? Digo, ¿hay algún driver, como suele decirse, que pueda torcer esta tendencia, sobre todo para la economía real? Sí, yo lo que estoy viendo es que en algunos sectores en particular se puede dar este fenómeno. Digamos, hay sectores que
se pueden llegar a ver beneficiados por el tema de la exportación, están más ligados al sector externo, como puede ser la parte de energía, la parte de minería, pero no mucho más. Tradicionalmente el tema del agro, pero inclusive en el agro se empiezan a manifestar algunas preocupaciones, inclusive no están teniendo este año, con la recuperación que hubo de la cosecha, no está viendo los resultados que esperaban. Están con problemas de rentabilidad bastante serios, o por lo menos no con la buena rentabilidad que esperaban estos sectores Claro. por el aumento de costos que ha tenido. Fíjate vos lo que está pasando con maquinaria agrícola. Este debería de haber sido un año excepcional y sin embargo es uno de los sectores que está en caída también de producción y de ventas maquinaria agrícola. Con lo cual lo veo como muy circunscripto el tema del rebote o la recuperación. Sí puede ser con el tema del blanqueo, porque es un blanqueo Claro. excesivamente beneficioso, y esto digo excesivamente porque me parece que no se han tomado algunas precauciones con respecto a qué capitales se van a blanquear, por eso la preocupación del Gafi, inclusive con respecto a que está perdiendo Argentina controles sobre los capitales de origen ilícito que circulan por el mundo. Pero por este mismo tema puede ser que tenga un resultado más favorable en cuanto al blanqueo de capitales. No todos van a ingresar, recordemos que el blanqueo también facilita el tema de que se blanquee capitales sin tener que ingresarlos al país, con una tasa un poco mayor en cuanto a la imposición, pero no me parece que esos sean elementos que vayan a revertir la situación en general. No Claro, va a que alcanzar para... puede tener algún ingreso de divisas coyuntural que alivie, pero Sí, no que ayude a reactivar. Ahora, Raúl, hace solamente 7, 8 meses, cuando Milei empezó a contar cómo iba a ser el ajuste que finalmente hizo, la mayoría de los analistas decía que todo eso no iba a poder ocurrir porque había un límite y que ese límite estaba en la calle, estaba en la protesta social, estaba en la oposición que iba a recoger por distintos órdenes en distintos sectores y que no iba a poder concretarse. ¿Por qué no ocurrió ese límite que todos creían que iba a poner la calle? sí, evidentemente que no ocurrió, estamos de acuerdo. No sucedió esto, no hay un límite. Yo creo que hay, digamos, se vio cierta dispersión que en cuanto a la cuestión de la representatividad que puede haber de estos sectores heridos por el plan. Lo que empiezo a ver sí o a registrar que, por ejemplo, en el plano gremial hay sectores que empiezan a tomar otro tipo de actitud, tratar de elaborar propuestas alternativas, volver a hacer una referencia, por ejemplo, en el plano sindical. De hecho, me fui invitado a participar de un encuentro de sindicatos con economistas para tratar de elaborar propuestas diferentes. Digamos, me parece que este es digamos, la gran novedad que se puede dar en estos tiempos, digamos, que haya una representativa que busque otra vez volver a ocupar ese espacio que está perdido. Y creo que esto es lo fundamental, Fernando, y quizás sea la respuesta más explicativa del fenómeno. No hay referencias ni políticas ni sociales suficientemente fuerte como para convocar y organizar ese tipo de respuestas. Fíjate vos que todos nos sorprendimos en abril con la movilización Por la universitaria educación, claro. o el llamado a esa movilización, donde inclusive hasta el día de hoy creo que no terminamos de reconocer cuáles eran las referencias o quién convocó a eso. Mucho menos decir que alguien la pudo haber Está capitalizado, bien, tal vez esa no, movilización. no hubo ninguna referencia, había solamente un objetivo, un denominador común y no había ningún Exacto. referente que convoque. Ahora, al mismo tiempo, no, esto más allá de los problemas que puede haber en cada sector, de la oposición, el debate en el peronismo que está completamente abierto, digo, esta falta de oposición que se ve en la calle no obedece también a que se cortaron algunos circuitos de protesta más organizada, digo algunos circuitos económicos, concretamente con las organizaciones sociales y demás, digamos, ahí Milei no tiene un punto de decir, bueno, cuando dejó de llegar dinero, dejó de haber protestas y la pobreza es la misma o similar, o si se quiere peor ahora que hace un año atrás, Sí, puede ser que algo de eso que había que exista negociar también. una vez por mes una campa en la 9 de julio. Claro, claro, sí, era parte de la negociación, no parte de las reglas de juego. De todas formas,
las pocas movilizaciones que existen están vinculadas justamente con eso, con los movimientos y las organizaciones sociales. Justo te iba a mencionar, fíjate Ujú, que en la convocatoria esa, por el tema de las universidades, del presupuesto de universidades, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho ver en la calle es que esas ujú, organizaciones sociales que están más vinculadas al tema de los asentamientos y demás, tuvieron presencia en esa movilización. ujú, Tuvieron una presencia y no iban a reclamar por lo suyo más ujú, inmediatamente. Cualquiera podría haber dicho, ¿qué tiene que ver esa gente con ujú. las universidades? Bueno, aunque sea aspiracionalmente, seguramente Claro. tienen que ver. Ujú, Entonces, digamos, yo creo que ese sector no está totalmente desmovilizado. Es cierto que parte de ese sector tenía que ver con el tema de los recursos, y ha perdido representatividad, pero me ujú. parece que el vacío más grande se está dando en el plano político, en el plano Claro. de los partidarios, donde hoy la capacidad de movilización está muy reducida, Ujú, y está muy cuestionada aparte de la representatividad, que esto es otro de los fenómenos políticos del momento que me parece que también influye, tiene su cruce obviamente con la economía, ujú. porque ahí también juega la falta de propuestas alternativas, tiene que ver con la falta de una referencia política Bien, también, ¿no? ¿ves que hay, por último, y agradeciéndote tu tiempo, así como hubo una manifestación clara cuando el gobierno amagó, entre comillas, a meterse con la educación pública, ves que también al mismo tiempo hay una cierta convalidación de la política fiscal, digamos, una cierta convalidación social de decir, bueno, el gobierno no puede seguir siempre, eternamente, gastando más de lo que le ingresa? Digo, allí no ves que, obvio, nadie va a convalidar que los jubilados pierdan o nadie va a convalidar que haya, digamos, menos atención en lo que tiene que ver con la salud o con la educación. Ahora, ¿no hay una convalidación social de que la Argentina debe ajustar sus cuentas públicas? Mira, a ver, es un tema donde no creo que se pueda tomar así respuestas unívocas, ¿no? Ujú, Me parece que ahí hay una serie de aspectos. Sí veo que hay una crítica social muy fuerte a malgastar la plata ujú, del Estado. Es decir, el tema de la corrupción, el tema de la dilapidación de recursos está recibiendo un castigo muy fuerte. Del otro lado, me parece que no hay fuerza política que no admita que el equilibrio fiscal es una necesidad en cualquiera sea el plan y cualquiera sea la política que se aplique. No el ajuste total, no el déficit cero permanente. Yo creo que el tema del gasto público es un recurso esencial para la ujú, economía, así como es esencial buscar el financiamiento de ese gasto público, tener los recursos para lograrlo. Pero lo que puede ser un déficit en algún momento, en otro momento lo tenés que compensar. No puede haber déficit fiscal permanente. Si a eso nos referimos, sí creo que hay una conciencia de que eso, por lo menos una conciencia política, no tanto social, porque no creo que todo el mundo ujú. entienda bien el fenómeno, pero a nivel político creo que está entendido que el déficit fiscal permanente no es viable, no es sostenible, Ujú. pero sí déficit fiscal en algún momento para atender determinada situación que después vas a compensar o que eso mismo que lográs te va a dar el superávit o te lo va a devolver en recursos vía impuestos o como sea, Ujú. creo que eso es válido. Pero yo me iría un paso más a fondo y te diría que hoy lo que está en discusión es cuál es el rol del Estado, Ujú. es decir, como fenómeno más grande que simplemente el déficit o superávit fiscales. ¿Y cuál es el rol del Estado? ¿Dónde tiene que estar? ¿Dónde no puede dejar de estar? Y en todo caso, ¿dónde sobra también? Digamos, Bien, esto y podríamos allí estaba plantearlo claro que como válido como parte de la discusión. es claro que hacía falta una rediscusión, ¿no? De cuál es ese rol. Sigue haciendo falta, ¿eh? Ujú. Digamos, no está ni siquiera bien planteada por ahora Ujú. la discusión, porque lo que estamos viviendo me parece que es una situación extrema, Ujú. que evidentemente, como decía con quien conversaba recién, no parece que fuera a terminar bien esto si se siguen en el mismo camino, si no hay Ujú. una revisión inclusive de la política. Muy bien, Raúl, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos.
Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Raúl de la Torre, periodista de Página 12, allí dando su visión acerca del escenario.